buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estén. Bueno, vamos a hablar un poquito de un teórico muy potente, una de las grandes plumas pues de esta época contemporánea en la investigación y en la manera de comprender el mundo, que pues es Immanuel Wallenstein. Él es un académico norteamericano, es un teórico que construye la teoría del sistema mundo, una teoría que ha sido muy utilizada tanto por sociólogos, historiadores, economistas, para explicar los fenómenos sociales contemporáneos. Pero bueno, para comenzar a hablar un poquito de Wallenstein, quisiera hablar de un libro que se llama Análisis del Sistema Mundo, una introducción, y pues de su primer capítulo que se llama Los orígenes históricos del análisis del sistema mundo, de las disciplinas de las ciencias sociales a las ciencias sociales. Es muy interesante porque aquí nos habla un poco del desarrollo de la construcción de la educación universitaria y de cómo entendemos el mundo desde las ciencias sociales, pues vaya, desde el siglo XVIII y un poco antes. Tendríamos que hablar un poco de estas primeras universidades. Estamos hablando de universidades donde la filosofía era la que reinaba en las cátedras. Incluso, si ustedes leen por ahí el discurso del método, llama la atención cómo de pronto Descartes está hablando, o Descartes está hablando de tanto de medicina y luego habla de otros temas y empieza a mezclar desde poesía, medicina, filosofía y diferentes tópicos que para nuestra actualidad sería pues algo raro, algo no típico. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a escuchar especialistas en ciertas áreas en nuestra contemporaneidad. Sin embargo, pues en ese tiempo estamos hablando de que la filosofía lo reinaba todo y cubría pues algunos, vamos a decir, algunas temáticas pues que eran muy variadas, ¿no? En este desarrollo de la universidad, Wallenstein nos cuenta un poco sobre cómo en algún momento hubo una división entre la teología y la filosofía, que pues con la escolástica ustedes saben que estaba pues fusionada, y se empieza a cuestionar que pues no se podía tener un desarrollo filosófico o argumentación si no era con la justificación de Dios. Sin embargo, muchos filósofos empiezan a trabajar con esto y comienzan a decir que nuestros argumentos, la manera de entender el mundo, pues puede ser sin necesidad de tener que citar o referenciar a Dios o a una entidad. Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, y diversos estudios que empezaron a hablar pues de conceptos para explicar la realidad, para explicar nuestra forma de pensamiento, sin la necesidad de tener que hablar de Dios o alguna entidad. Entonces vamos a hablar que hay un divorcio entre la ciencia y la filosofía. Pero bueno, posteriormente tendríamos que entender que las universidades entonces empiezan a avanzar hasta que llega un punto, vamos a marcarlo a finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde se divide la universidad en dos, lo que le llama Wallenstein culturas. Y una cultura es la Facultad de Ciencias, que pues está más tratando de atender fenómenos nomotéticos, y está la Facultad de Humanidades, que atenderá fenómenos ideográficos. En el caso de las ciencias, de las facultades de ciencias, pues estas se dividieron en sí la facultad de ciencias, pero también en las líneas de física, química, geología, astronomía, geología, zoología, matemáticas. Sin embargo, las facultades de humanidades empezaron a trabajar con filosofía, estudios clásicos, historia del arte, musicología, lenguas nacionales, literatura e idiomas, entre otros. Entonces había como dos grandes polos, uno ideográfico y uno nomotético, dos maneras diferentes de entender el mundo.
Y bueno, dentro de esto hay una situación muy particular en cuanto a la historia. ¿Qué sucede con la historia? No solo en el libro que estamos analizando de Immanuel Wallenstein, sino ya en varios libros donde hace un razonamiento epistémico de la construcción de las ciencias sociales, pues él delimita que en algún momento el estudio de las fuentes, de los documentos históricos, lo consideraba como pues una fuente nomotética. ¿Por qué? Pues porque es un documento absoluto que está ahí, que nos da pues fe de acontecimientos que sucedieron en tiempos pasados, y pues no es vamos a decir, como un interpretar de la observación o de un diario de campo, sino más bien se trata de datos muy concretos. Sin embargo, uno pensaría pues que estos datos nomotéticos del archivo visto desde esta información concreta, objetiva, incuestionable, ¿no? Que claro, tendría que ver también con la evaluación de estas fuentes para tener la certeza y la veracidad de su autenticidad. Sin embargo, uno pensaría, bueno, pues la historia entonces seguramente se fue a la parte pues de las facultades de ciencias. Sin embargo, no, se fue a la facultad de humanidades, a la parte más ideográfica, y pues aquí tenemos que contar un poco la historia de cómo ha evolucionado en la academia la ciencia. ¿Qué sucede con la historia entonces? Pues antiguamente hablábamos del relato, de la literatura y de la ficción. Estamos planteando, pues imagínense leer a Gilgamesh, ¿no? Son personajes Enkidu, en Mesopotamia, por ejemplo, estos personajes que te van contando batallas históricas, y de pronto a un personaje le salen poderes y suceden cosas, pues vamos a decir así, que no serían lógicas, ¿no? Sobrenaturales. En los relatos bíblicos se parte el mar. Pues podríamos hablar de la Ilíada, de la Odisea, y bueno, de un sinnúmero de relatos de algunos escritores que iban narrando estas historias, pero que se cruzan pues con la ficción y con la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Entonces, pues toda la historia que conocemos de Grecia, por ejemplo, mezcla de pronto semidioses, dioses, gente común, cosa que pues no tendría este rigor científico. Para el siglo XIX, Leopoldo von Ranke habla de pues tener esta verdad, ¿no? en las fuentes, que esto era lo importante, y se empieza a hacer esta historia objetiva, esta historia formal, pero pues como les decía, esta historia también tendrá que ver pues con esta idea de lo importante y objetivo de las fuentes, de los archivos, de los documentos históricos, pero también que se encuentran en estas academias pues que son ideográficas. Entonces, pues sí, hay fuentes de archivo que tienen un valor nomotético para el historiador, pero la historia se va a la facultad de humanidades con un valor ideográfico. También se empieza a plantear pues que los historiadores de ciertas épocas anteriores, pues más bien para la concepción actual que tenemos serían cronistas, porque estaban contando los acontecimientos de su presente, metidos en lo que decía Fernand Braudel, el ruido del presente, ¿no? Las emociones del presente, pues con una capacidad de análisis muy limitada para poder entender estos fenómenos que sucedían. Entonces, Leopoldo von Ranke decía, solo se puede escribir historia del pasado. El presente atrae a las pasiones del momento, ¿no? Entonces, pues ya se empieza a manejar las fuentes primarias, que tendría que ver con estos documentos, y nuestros historiadores pues que estaban describiendo su presente. Las interpretaciones ya de las fuentes, la academia, la situación en la que están, pues tendrá que ver con el valor ideográfico, ¿no? Que es situarse ahí en las humanidades. Estamos hablando de que pues ya esta historia
se vuelve después muy importante porque está la Revolución Francesa de 1789 y también se quieren comprender los fenómenos en el sentido de que antes había monarquías y con la Revolución Francesa pues empiezan a hablar de la soberanía de las naciones. ¿Qué cabe decirlo? Wallenstein maneja la fecha de 1789 como un take-off muy importante, un punto de partida para la historia contemporánea. Sin embargo, 100 años antes aproximadamente, la Revolución Inglesa ya había sucedido con características muy similares. Bueno, el problema entonces es que la historia se divide en este estudio del pasado, ¿no? Lejano, este análisis, este desprendimiento del presente, de las pasiones, del ruido. Entonces, pues se tiene la necesidad de estudiar el presente. Si se fijan, aquí ya hay una división entre la historia de quién estudia el presente, ¿no? Entonces, se crean estas cátedras de la economía, que va a estudiar el mercado contemporáneo de la época. Se crean las ciencias políticas, que va a estudiar a la sociedad civil. Y se crea la sociología, ¿no? Que va a estudiar al Estado y sus instituciones. ¿Quién necesitaba este presente moderno entender? Pues los líderes políticos de los diferentes países. Estas tres disciplinas se jactan de ser disciplinas nomotéticas. Esto significa que están en búsqueda de leyes y que están pues en la parte cuantitativa para poder apoyarse en estas leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estadística aquí juega un papel fundamental. En el presente moderno, entonces, están estas tres disciplinas nomotéticas que están buscando, pues, también se podría decir hasta la predicción del futuro, de patrones. En la escuela de ecología, nos hacían un ejemplo sobre el nomotético de hidrográfico, ¿no? Entonces hablábamos un poco de que, por ejemplo, una rana se mueve en un ecosistema, pero si yo estudio a la rana, sé que no va a haber una revolución de ranas y que no va a haber planteamientos diferentes entre el comportamiento de las ranas porque se manejan por instinto. Entonces, pues podríamos decir que esta es una investigación nomotética porque se va a basar desde la observación estadística, metódica, ¿no? De estos procesos. Sin embargo, bueno, hablar de democracia, por ejemplo, de estos conceptos, en educación se utiliza la palabra socialización. Dependiendo del contexto, nos vamos a ir a la parte más cualitativa y a estas ideas de investigación ideográfica. Entonces, podemos tener aquí como alguna pequeña división en este sentido. Bueno, ya se estudia el pasado, la historia la va a estudiar, ya se estudia el presente moderno, desde la economía, las ciencias políticas, la sociología. Sin embargo, en ese presente moderno resulta que hay países o territorios que no pasaron a esta modernidad, que Europa, ¿no? había avanzado. Entonces aquí lo que se hace es enaltecer, pues, la etnografía por medio de la antropología. La antropología se va a encargar entonces de estudiar estas sociedades no modernas, van a utilizar este concepto de nativo, aborigen, y van a mandar a estos investigadores fuera, ¿no? A estudiar, a vivir con estas comunidades para poder entender sus dinámicas. Pero pues aquí existe una idea predeterminada desde el punto del investigador de que son personas atrasadas, que son personas de sociedades no modernas y que vienen pues, a investigar desde una postura de superioridad, de poder, ¿no? De la gran civilización. Y bueno, pues aquí vienen las observaciones, el diario de campo, la observación participante y una serie de metodologías. Levi-Strauss, por ejemplo, es uno de los grandes teóricos de estas teorías que se empiezan a utilizar para poder explicar estos mundos, y pues que también se presume que muchas de estas investigaciones servían para que después, pues como estos territorios estaban en países periféricos, en países pues que no están en estas ciudades industrializadas, pues servía como para poder entender cómo llegar después
abordar estas culturas y poder después explotarlos y quitarles su materia prima, ¿no? Entonces, hay una teleología y una finalidad un tanto perversa en este tipo de investigación. Y bueno, por otra parte, existen grandes culturas como China, India, Persia, el mundo árabe, pues que son civilizaciones que tienen sistemas de escritura, de cultura, expresiones literarias muy complejas y también sistemas administrativos en su funcionamiento, pero que por alguna extraña razón no pasaron a formar parte de la sociedad moderna. Entonces se surgen los orientalistas, que se podría definir como el estudio de las altas civilizaciones que no dieron el salto a esta modernidad, pero que conservaron el sistema administrativo, burocrático, complejo, su lenguaje, su religión, sobre todo la escritura. Y bueno, estos dos departamentos de investigación, de cátedras, se formaron, ¿no?, para el presente no moderno. Wallenstein marca de manera muy importante el proceso que tendrá que ver con 1945. ¿Por qué nos importa esta fecha? Es el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en esta situación comienzan a reestructurarse el poder, la economía, el sistema mundo capitalista, vamos a decirlo así, y Estados Unidos se posesiona como una gran potencia, ¿no?, con la polaridad también de Unión Soviética. Recordar que Unión Soviética entra primero a Berlín, ¿no?, y hay un robo de tecnología y una serie de situaciones. En ese sentido, la realidad, para poder entender este contexto tan complejo, estos reacomodos, pues ya los planteamientos que se habían hecho con la antropología, con los orientalismos, con la economía, las ciencias políticas, la sociología y la historia, pues ya no funcionan tanto. Entonces se empieza a hablar, para poder entender, por ejemplo, el desarrollo del Partido Comunista en China, el desarrollo social en la Unión Soviética, pues los países adherentes, ¿no?, del socialismo con visión humanitaria, que le pusieron este tópico y fueron tomando, ¿no?, en la novela de La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. O para poder entender viceversa, ¿no?, cómo se forman estos sistemas, pues es entonces que se necesitan científicos más capacitados y con un enfoque nuevo, y se empieza a hablar de los estudios de área. Las fronteras se disuelven, ¿no? Se empieza a hablar de los estudios de área y pues los científicos sociales empiezan a invadir las parcelas de los otros para poder cumplir con estas nuevas exigencias que tenía la academia. Vamos a hablar aquí también que el paradigma cambia y ahora se empieza a hablar de desarrollo. El desarrollo, lógicamente, se plantea bajo la idea del gobierno liberal, ¿no? Y hay muchos teóricos que trabajan sobre el liberalismo, la democracia liberal, el neoliberalismo. Bueno, posteriormente hay muchísimos teóricos y estudios que están hablando de esto. Recordar, por ejemplo, que Francis Fukuyama, un teórico que escribe este libro del fin de la historia y el último hombre, ¿no?, dice, bueno, que la democracia liberal es el último estadio del hombre y que ya no hay más, que ahí nos vamos a quedar, que no va a cambiar el modelo de organización ni de producción. Pues son más o menos estas ideas con las que empieza el desarrollo, y se entiende que hay países que están menos desarrollados y que van en vías, y pues se empieza a analizar todas estas estructuras, y para eso se necesitan los estudios de área bajo el aparato conceptual del desarrollo. También en política, en estas organizaciones internacionales que empiezan a entrar después de la Segunda Guerra Mundial, pues también el concepto de desarrollo es sumamente importante, y el hecho de que los países estén metidos en estos aparatos, en esta cosmovisión, en esta idea, es importante porque es con esto que van a poder ser apoyados de manera internacional. Después vamos a ver que la CEPAL empieza a hablar del centro y la periferia, ¿no? Y se habla de la teoría de la dependencia. Wallenstein ahí habla pues de algunos antecedentes y habla de algunos teóricos que hablan de esto de centro-periferia, cómo entender, ¿no?, el centro y la periferia.
donde en el centro están los países que tienen más tecnología, son más desarrollados, tienen un poder de coacción de comercio también, y las periferias pues generalmente tendrán la materia prima y pues una economía más débil, ¿no? Esta es una manera que nos va a llevar al intercambio desigual, al enriquecimiento de unos países, al empobrecimiento de otros, y que nos da un planteamiento teórico para poder entender a las sociedades. Posterior a este centro periferia, André Günther Frank hablará del desarrollo y el subdesarrollo, ¿no? Y esto pues son conceptos que todavía se usan en el imaginario de la gente y que fueron muy importantes, ¿no? Porque con esta idea de que los países subdesarrollados necesitaban ciertas acciones y ciertas políticas para poder llegar al desarrollo y ser como los demás, pues muchos países se empobrecieron y entraron en dinámicas perversas de la política internacional. Entonces tenemos aquí pues todos estos estudios, y pues todos estaban como muy, vamos a decir, preocupados por entender estos fenómenos, y Unión Soviética también comienza como a intervenir en estos procesos de investigación. Y una de las grandes ideas o planteamientos que se querían entender, pues es entender dentro del modo de producción asiático, que es una construcción que hace Carlos Marx y Engels. Pues en la diapositiva pueden ver, ¿no?, que esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo son bloques de desarrollo, así como los estadios de Comte, pero aquí se basan bajo las relaciones de producción y siempre hay un antagónico, ¿no? Estamos hablando de la dialéctica entre dos personajes, uno explotado y un explotador, pero en el feudalismo y el capitalismo pues no se tiene claro cómo poder entender este proceso, debido a que pareciera que fue diverso o diferente dependiendo del territorio o la zona geográfica en el mapa global, ¿no? Entonces se quería entender este proceso del feudalismo al capitalismo con la intención de entender también este traslado del capitalismo al socialismo. Hacer una explicación breve del modo de producción asiático, que no la hace en el libro Wallenstein, pero muy rápida, pues Marx habla comienza desde el esclavismo, pero Engels agrega ahí en su literatura el salvajismo y la barbarie, ¿no? Entonces vamos a tener primero estas pandillas o clanes entre 5 o 10 personas que andan de un lugar a otro, pues que andan cazando, ¿no? Estas sociedades cazadoras, recolectoras, nómadas, que andan de un lugar a otro. Y ya cuando llegamos a la barbarie, pues vamos a empezar a tener estas primeras villas. Por ejemplo, en México se podría hablar de San José Mogote, donde ya hay villas como de 100, 200 personas en diferentes lugares, y se empiezan a crear pequeñas organizaciones y sociedades, ya tal vez con la idea de la propiedad privada. Esto es importante porque si se fijan, aquí no hay una línea cronológica de decir que ves de tal año a tal año o de tal función a tal función. De lo que estamos hablando es de procesos de desarrollo del ser humano y que pueden variar en cualquier sociedad, en cualquier dirección, pero que parece que invariablemente el hombre va a pasar por estos procesos. Entonces es una teoría muy potente que se crea, y que bueno, después cuando ya habla del esclavismo, pues se habla del esclavista, ¿no? del esclavo. Esto se empieza por la cuestión de la ganadería. Se empiezan a haber guerras y se jalan esclavos para poder solventar y tener mano de obra para poder tratar al ganado, que esto fue una manera de el tener ganado es importante porque pues empezó a marcar el desarrollo de las sociedades. Posteriormente pues podemos hablar del feudalismo, que ya tendrá que ver pues con estos señores feudales que tienen una especie de territorio a su control, que tienen un ejército propio,
y que por medio de la corve, por medio del impuesto, por medio de diferentes procesos, pues tienen a una serie de personas a su alrededor que por esta protección militar podían o tenían que darle un servicio al señor feudal, ¿no? Entonces, pues de ahí se surtía tanto de cultivos, comidas, vestido y todo lo que fuera necesario. Aparte, pues que en esta parte del feudalismo estamos hablando de una mentalidad en la que el campesino, el siervo, no quiere superarse, ser empresario o ese tipo de cosas, sino que Dios lo puso ahí y así va a tener que ser siendo siempre, ¿no? Entonces, no quiero ahondarme mucho porque del feudalismo podríamos hablar hasta de 4 etapas diferentes, pero es más o menos esta idea. El detalle es que del feudalismo al capitalismo existe un proceso desigual en diferentes lugares. Hay teóricos que hablan del concepto de enclosure en Inglaterra, que era una filosofía totalmente contraria a la de la época, porque estaban los fisiócratas, ¿no? Y los fisiócratas decían que la única manera de enriquecer un país era por medio de los cultivos y por medio de la siembra pues de tomates, patatas y diferentes, ¿no? Sin embargo, se hace un escándalo en Inglaterra cuando empiezan a utilizar estos territorios para tener borregos, y ni siquiera para comérselos, ¿no? Sino para la lana y hacer artículos de bisutería. Entonces, pues para la época eso era muy radical, pero cuando empiezan a ver que se puede ganar más dinero y se puede tener más valor por medio de esta venta de bisutería y de productos de manufactura, pues es entonces cuando Inglaterra se empieza a cambiar a un modo de producción muchísimo más potente, y empieza a rebasar comercialmente a sus vecinos y a Europa, ¿no? Entonces, hubo un cambio de países que empiezan a trabajar, pero el feudalismo realmente tardó muchísimo tiempo, y estoy hablando de siglos, para poder cambiar al capitalismo. Por eso se habla del mercantilismo. Incluso se habla en el libro de Wallenstein, pues, de que en el siglo XVI hubo hasta el mundo árabe, ¿no? Estuvo interrumpiendo el comercio y esto trajo muchos problemas. Y bueno, muchos autores, por ejemplo, hablan de países todavía para 1900, principios del 900, semifeudales, ¿no? En el caso de México y el porfiriato, podría ser uno de esos ejemplos. Entonces, pues la idea era entender que estos científicos sociales pudieran captar qué estaba sucediendo, cómo sucedió el traslate del feudalismo al capitalismo, para poder así entender cómo tendrá que pasar el capitalismo al socialismo. Estamos hablando pues de un mundo polarizado que tendrá que ver con 2 grandes ideologías o formas de entender el mundo, ¿no? Desde el socialismo, que tenía como base última ir al comunismo, y el capitalismo. Y bueno, también dentro del análisis del sistema mundo que se crea, ya hablando de la teoría de Wallenstein y de estos teóricos que lo antecedieron, pues vamos a encontrar aquí en el gráfico también pues los países periféricos, los países semiperiféricos y los países centrales. Como pueden ver en la gráfica, pues los países centrales, la característica principal que tienen es que son tecnología de punta. Ellos trabajan con la tecnología, invierten mucho en esto y pueden realizar productos complejos que otros países no pueden hacer. Es interesante porque en el inicio, cuando hablábamos del enclosure, pues la misma lanzadera, que era este sistema de producción textil, pues era un aparato sumamente moderno. Y pues actualmente pues ya no es parte de esta tecnología, entonces se fue desechando y transfiriendo a los países semiperiféricos. Después hablaremos de los países en semiperiferia que tienen cierta autonomía, tienen procesos de manufactura, pero generalmente trasladados del centro porque ya no son útiles, y tienen cierta invención en tecnología. Estos aspiran a poder llegar al centro, pero están en esta lucha, una de defenderse contra los países periféricos, ya sea con aranceles o con diferentes medidas de restricción pública, y también poder explotar pues a los países periféricos, que estos
pues tendrán dos características muy fuertes: la mano de obra barata y pues que son lugares donde se extrae la materia prima. Y esta es una lógica perversa porque, por ejemplo, voy a citar a un autor, Andrés Oppenheimer, en Cuentos Chinos, que es un autor pues que no tiene tanta profundidad y tanta reflexión como estos teóricos de los que hablamos, pero que nos da un poco de las lógicas que se tienen en el mundo contemporáneo, ¿no? Cuando él decía que la taza de café puede valer, por ejemplo, 4% lo que gana el productor, o sea, el grano de café que se plantó, que se piscó, que se cuidó, pues realmente el productor, que es el de la materia prima, gana muy poco. Y en algún establecimiento bien ya puesto, pues la taza puede costar hasta 40, 50 pesos, y él habla pues de todos estos procesos técnicos que son complejos y tecnológicos, por ejemplo, como la mercadotecnia, el lugar, las estrategias de marketing y todo esto, que son una serie de gentes que tienen una educación más tecnificada que les permite tener más ganancia, tener más plusvalía por su trabajo. Y la taza en sí, lo que se vende, el café, pues realmente no vale mucho, cosa que en este sistema económico es normal, es una lógica, pero que si nos ponemos a pensar bien podría ser un poco perverso en sus fines. Entonces, bueno, pues esta es la idea del análisis del sistema mundo pensado de Immanuel Wallenstein, y viene acompañado de un planteamiento de los historiadores o de los nuevos teóricos de la historia, ¿no? Y uno de ellos pues es Fernand Braudel. Entonces, este concepto de larga duración es sumamente interesante. Para entender el sistema mundo teníamos que entender estos procesos de larga duración, y pues casi los historiadores actuales buscan estos procesos. Los procesos o lo que plantea Fernand Braudel es que si estamos en el presente hay mucho ruido. El ruido no nos permite ver y analizar el fenómeno, de hecho nos mueve muchas emociones, y esto no nos permite hacer una historia pues, más reflexiva. Por eso, dice, pues los acontecimientos aterrorizan al historiador del pasado, como los acontecimientos actuales aterrorizan al hombre que reflexiona. Lo esencial es liberarse, superarse esa primera realidad que se mueve, que hace ruido, superar esos niveles de realidad, ¿no? Hay fenómenos que para la visión de lo inmediato son imperceptibles, que tendrán que ver con procesos. Por ejemplo, Fernand Braudel invita, bueno, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te persignas? ¿Por qué vas a determinados lugares y haces ciertas costumbres y usos? Que estos tienen procesos de larga duración que a veces no entendemos y no reflexionamos, y él invita a poder hacer estos análisis. Se habla de las velocidades de la historia, todas estas están conectadas en el mismo instante. Pero entonces existe la corta, la mediana y la larga duración. Podríamos entender la duración corta como lo inmediato, como la crónica. Podríamos entender una duración media con estos ciclos Kondratiev para poder entender la economía, que el sistema mundo nos va a hablar de que este mundo global capitalista tiene subidas y bajadas que duran entre 50 y 60 años, y que estos procesos se tienen que entender al mediano plazo. Por eso también este sistema de medida llamado Kondratiev. Y bueno, la larga duración pues viene con procesos muchísimo más largos, ¿no? Como el mismo, por ejemplo, un trabajo, hablar del desarrollo del capitalismo, pues podríamos llegar hasta 1492, ¿no?
Que por cierto, pues Wallenstein habla del sistema mundo capitalista precisamente en esta fecha, ¿no? En el siglo XVI, pues ya cuando se empieza a crear este saqueo de ciertos lugares para enriquecer a ciertos países y estas líneas de comercio que se forman. Entonces vamos a entender la larga duración como procesos a lo largo de los siglos, la mediana duración como coyunturas o periodos de tiempo que pueden ser de 5, 10, 20 años, 50 años, y la duración corta, pues que son hechos inmediatos. Todo este aparato conceptual, Wallenstein termina haciendo una revisión de las posibles críticas que venían de las otras escuelas. Entonces, pues los positivistas nomotéticos, por ejemplo, decían que era una narrativa esto, ¿no? Que carecía de sustento teórico comprobable la teoría del sistema mundos, o poder verlo desde esa perspectiva teórica. Los marxistas decían que esta teoría, o dicen que se desenfoca de entender que realmente lo que mueve a las sociedades es la lucha de clases entre el proletario y la burguesía, y que se pierde de vista cómo afecta esto la plusvalía. Los economistas estatales hablan de un simplismo, ¿no? Lo que diría Ezequiel Anderegg, el problema de la teoría hipersistematicista, ¿no? Que es total, que intenta explicar todo. Y bueno, ellos hablan que la realidad es algo mucho más complejo y que tiene contextos y particularidades más específicos dependiendo cada país. Y bueno, los estudios culturales criticaban que pues era una gran narrativa que venía del origen, que era investigadores que querían ver todo desde la superestructura, ¿no? Entonces, que la realidad realmente no es esto. Yo espero que les haya gustado un poco cómo son estos antecedentes históricos de la academia, de la investigación, de la universidad, y pues hasta nuestra actualidad.